Siempre es un privilegio estar en la casa del Señor y damos gracias a todos los que están con nosotros en esta mañana. Me gusta ver a Giselle ahí con Papachi y con sus hermanas. Qué alegría nuevamente de verles. Son nuevos, así que tenemos que cuidarles, saludarles, abrazarles, amarles y dar el mejor testimonio, el mejor ejemplo de vida para aquellos que vienen llegando, para que aprendan de nosotros bien, para que seamos modelos dignos de imitar, ¿verdad? Así es que qué bueno es tenerles con nosotros y así a cada uno de los que en esta mañana estamos aquí en esta casa. Hoy quiero que reflexionemos sobre un tema súper importante. Quiero que hablemos acerca de la voluntad de Dios, o como dice el título, su voluntad o mi voluntad. Creo que muchos de nosotros nos encontramos regularmente con una lucha, con una disyuntiva en hacer la voluntad de Dios o hacer mi propia voluntad. Y esta mañana deseo que el Espíritu Santo nos hable, deseo que el Señor traiga entendimiento de esta palabra, y no solo entendimiento, sino una revelación a nuestro espíritu, para no solo oír este mensaje, sino vivirlo, practicarlo. Es un tema no popular porque cada día se hace más difícil dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Es un tema no popular porque cada día se hace más difícil menguar nosotros y dejar que Él crezca en nuestra vida. Y el Evangelio, ¿verdad?, se trata de que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuántos desean que Él crezca en nuestra vida? Cosa que cuando la gente nos vea, no vea a Giselle, vea a Cristo que está viviendo la vida a través de Giselle. Que cuando la gente te mire a ti, me mire a mí, cuando tus familiares te observen a ti, ya no vean la misma persona. Ya no vean el mismo hombre gruñón, enojón, carita de funeral, no vean la mujer gritona, histérica, sino que vean un nuevo hombre y una nueva mujer que expresa, que manifiesta la vida de Cristo. ¿Cuántos saben que tenemos la vida de Cristo? Amén. Entonces, vamos a hablar acerca de su voluntad o mi voluntad. Creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana tenemos el deseo no solo de conocer la voluntad de Dios, sino de vivir en ella. Porque hay una diferencia entre conocer y obedecer. Entre conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios desea, conocer lo que Él quiere y luego estar dispuestos a obedecer. Creo que la parte que más nos dificulta a nosotros como seguidores de Cristo, como discípulos del Señor, es la segunda parte, es el obedecer la voluntad del Señor. Creo que no hay mejor lugar donde nosotros podemos estar que no sea estar en el centro de la voluntad de Dios. No hay mejor lugar donde nosotros podamos estar que no sea el centro de la voluntad de Dios. En Chile, que es un país muy sísmico, siempre hay temblores y muchos terremotos y siempre se habla, el epicentro fue en tal región, dando a entender que en tal lugar fue el punto exacto donde se produjo ese movimiento. Pues quiero decirles que el mejor lugar donde tú y yo podemos estar es en el epicentro de su voluntad. Mantenga eso en su corazón, mantenga eso en su espíritu. Y creo que hacer la voluntad de Dios es la mejor manera como nosotros podemos agradar el corazón de Dios. He visto a lo largo de los años tanta gente haciendo tantas cosas para tratar de agradar a Dios. Allá en mi país hay una fiesta el 8 de diciembre donde la gente camina kilómetros y kilómetros para llegar a un santuario. Algunos van de rodillas, algunos van con codos, algunos van con el torso desnudos para que el calor les sofoque y con sus codos ensangrentados, sus rodillas ensangrentadas. Y yo siempre digo, ¿cuántas cosas hace la gente para tratar de agradar el corazón de Dios cuando hay solo una forma de agradar el corazón de Dios? Es andar en su voluntad.
es andar en sus caminos, es obedecer sus mandamientos, es estar dispuestos a dejarnos guiar por la voz de Dios. Algunas veces podemos ser guiados por la voz de nuestro capricho, por la voz de nuestra propia voluntad, por la voz de nuestros pensamientos, por la voz de nuestras formas de ver y de hacer las cosas, y silenciamos la voz de Dios. Y yo quiero decirles en esta mañana que Dios siempre está dispuesto a hablarnos. Pero me he dado cuenta a lo largo de los años que Dios no habla a los que hacen las preguntas. Dios habla a los que están dispuestos a obedecer. Amén. Muchas veces nosotros le decimos al Señor: yo le he preguntado a Dios y quiero que Dios me hable y quiero que Dios me dé la respuesta. Es que Dios no responde al que hace las preguntas. Dios responde a aquel que está dispuesto a obedecer. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Y no te olvides de eso, porque yo sigo insistiendo y lo hemos dicho muchas veces: el evangelio no es magia. El evangelio funciona bajo principios. Y si tú y yo cumplimos esos principios, vamos a ser bendecidos. David decía que el hacer tu voluntad me ha agradado. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El lugar donde encontramos verdadera plenitud, el lugar donde encontramos verdadera felicidad o verdadero gozo, como decía David, es estar en su voluntad. En otras palabras, David dice: me deleito, me gozo, me siento súper feliz haciendo tu voluntad. Algunas veces miramos la voluntad de Dios como algo místico, como una pesada carga, pero aquí David dice: el hacer tu voluntad, en otras palabras, en cumplir tus mandamientos, el andar en tus caminos, es algo que a mí me agrada, me deleito, me hace bien. Salmo 48, me hace bien hacer tu voluntad. Que el Señor también nos dé entendimiento sobre esa palabra. El Salmo 143, 10, David dice algo sumamente importante. David estaba pasando una de sus tantas crisis, estaba pasando momentos difíciles. David, el segundo rey de Israel, el pastor de ovejas que llegó a ser un rey, el hombre que no sabía nada de ejército pero mató un gigante y lideró el mejor ejército de Israel. Este hombre estaba pasando un momento difícil. Y en una de sus oraciones, él dice esto, Salmo 143, 10, él dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A ver si podemos leerlos todos juntos en esta mañana, si está ahí en la pizarra. Dice: enséñame a hacer tu voluntad. Noten ustedes las palabras en esta oración de David. David no dice: muéstrame tu voluntad. Él no dice: ayúdame a entender tu voluntad. Él dice: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Estimados hermanos, si alguien me preguntara a mí en qué consiste la vida cristiana, en qué consiste la vida espiritual, yo le diría que todo en la vida espiritual consiste en una sola cosa: hacer y vivir en la voluntad de Dios. Algunas veces nos complicamos buscando hacer tantas cosas, pero yo puedo resumir, y a lo largo de los años lo he entendido: hay solo una forma de resumir la vida cristiana, es que todo en la vida cristiana se trata de hacer su voluntad. Algunas veces pensamos que la vida cristiana se trata de cantar. Algunas veces pensamos que se trata de venir, conocer gente,
Algunas veces pensamos que significa solamente tener un lenguaje refinado, venir, conocer gente y luego irnos y seguir viviendo de la misma manera. Pero la vida cristiana no significa eso. Eso es parte de la vida cristiana. Venir a un templo es parte, cantar, conocer gente, escuchar un sermón, tener un lenguaje distinto. Eso es parte de la vida cristiana. Pero en resumen, la vida cristiana consiste en hacer su voluntad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que entiende la voluntad de Dios. ¿Dice eso? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que comprende la voluntad de Dios. ¿Dice eso? ¿Cómo dice? El que hace. El que hace. La vida cristiana es hacer. No es de tener buenas ideas o buenas intenciones o de mucho conocimiento, es de hacer. La vida es de hacer. Dios premia siempre la acción, el hacer. Ustedes saben que los descubrimientos se han llegado a realizar no porque la gente pensó, sino porque la gente hizo. El hombre pensó ir a la luna y luego ejecutó ir a la luna y fue a la luna. El hombre pensó en el automóvil y luego lo ejecutó. O sea, todo lo que vemos es producto de alguien que ejecuta. Y en la vida cristiana es lo mismo. No se trata de decir, sino se trata de hacer su voluntad. Algunas veces pienso que muchos de nosotros, espero que no me pase a mí, vamos a tener una gran sorpresa en los cielos. Porque hemos reducido la vida cristiana a venir a un templo, pero no a hacer su voluntad. Que es posible que nos pasemos la vida en un templo, pero haciendo y viviendo a nuestra propia voluntad. Amén. ¿Sí? Hermanos, y eso es algo que Dios no siempre nos está hablando. Es algo que Dios siempre está tratando con nosotros. En vivir para Él o vivir para mí. Vivir para su voluntad o vivir para mi propia voluntad. Pero no podemos vivir la vida cristiana 50-50. No es negociable la voluntad de Dios. No es opcional la voluntad de Dios. La hacemos, y si no la hacemos es porque no estamos en su voluntad. Y eso es algo que deseo que el Espíritu Santo en esta mañana nos hable. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace. Algunos van a decir: pero Señor, nosotros cantamos, nosotros profetizamos, nosotros hicimos tantas cosas. Apartados de mí no les conozco, obradores de maldad. O sea, hacer. David dice en el pasaje: enséñame a hacer. Enséñame a hacer. Y esta frase se ve simple, pero envuelve mucha humildad. Porque para hacer la voluntad de Dios se necesita ser humildes. Para ser humildes, tú tienes que renunciar a tu propia voluntad. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no está dispuesto a renunciar a su propia voluntad. Y para renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros proyectos de vida, para renunciar a eso se requiere una alta dosis de humildad. Se requiere humildad para decir: Señor, aquí está mi vida, haz como tú quieras. No lo entiendo, no lo comprendo, me cuesta, pero aquí está mi vida, haz como tú quieras. Una de las cosas que más me preocupa o me ocupa en la gente nueva que llega a la iglesia es que ellos aprendan desde un inicio de qué se trata el evangelio. Porque si enseñamos bien desde un inicio, entonces el camino va a ser más fácil, ¿verdad? Porque alguien dice, creo que se llama Misael Riquelme, que dice que es más fácil plantar un árbol que resucitar a un muerto.
¿verdad? Por eso mi ocupación como pastor es que cada uno de nosotros podamos entender esto de la voluntad de Dios. Yo sé que muchas personas en todos los lugares, desean que Dios les resuelva un problema. Si tú has venido en esta mañana con algún problema, yo sé que Dios lo puede hacer. Yo sé que Dios puede sanar una enfermedad. Yo sé que Dios puede resolver un problema emocional. Yo sé que Dios puede resolver un problema matrimonial, un problema con los hijos. Yo sé que Dios puede resolver un problema con el esposo, con la esposa. Yo sé que Dios lo puede hacer. Y muchas personas van tras la búsqueda de un milagro, pero esas mismas personas, después de recibir el milagro, no están interesados en seguir la voluntad de Dios. Se enamoran tanto de la respuesta, se enamoran tanto del milagro, que no están dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Es por eso que yo creo, y esto es algo muy personal, creo que Dios nunca nos dará algo que lo reemplace a Él. Por eso Dios le dijo a Abraham, después que le dio un hijo, sacrifícame a tu hijo. Pero ¿cómo me lo diste? Esperé 25 años. Recibí palabra, recibí confirmación, puse todos los vellones para comprobar si era verdad o no, y ahora tú me lo estás pidiendo. Simplemente Dios quería tener claridad para que Abraham entendiera que aún ni Isaac, el hijo de la promesa, de la línea de quien iba a venir el Redentor del mundo, no fuera más importante que Dios. ¿Sí? Y Dios desea no solo resolver nuestros problemas, sino que vivamos en su voluntad. Amén. Que vivamos en su voluntad. Se me pasó una idea y se me fue. Oren para que la traiga el Señor, ¿verdad? Hacer su voluntad. Mira, muchas veces lo que a mí me gusta no es lo que a Dios le gusta. Esa persona, esa mujer o ese hombre, ese novio, esa novia que a mí me gusta, no es lo que a Dios le gusta. La pregunta es si estamos dispuestos a que el gusto de Dios sea mi gusto. Estoy metiendo en cosas difíciles, ¿eh? Es que de eso se trata, de que pensemos, que reflexionemos sobre la profundidad de vivir en la vida cristiana. Yo siempre lo digo, esto no es una nueva religión con un nombre distinto. Esto es el reino, donde hay un rey que desea que sus hijos obedezcan su voluntad. Eso es lo primero que nosotros debemos entender. Hay un rey, hay un reino, y un reino de obediencia. Entonces, quien no desea renunciar a su manera de vivir, difícilmente podrá experimentar la bendición de Dios de vivir en su voluntad. La frase lo dice mejor, ¿verdad? ¿Quién no está dispuesto a renunciar? ¿Quién no está dispuesto a renunciar? ¿Quién no está dispuesto a dejar? ¿Quién no está dispuesto a decir, yo quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad? Y créanme, damas y caballeros, que no es fácil. Que no es fácil hacer la voluntad del Señor. Pero nadie que no está dispuesto a renunciar, a dejar, a abandonar, a despojarse de toda su vida, difícilmente podrá disfrutar la voluntad de Dios. Y quiero decirte algo adelantándome al final, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, es un texto familiar, ya lo conocemos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y fíjese en esto, para que comprobéis, es decir, que Dios nos invita a comprobar, a salir de toda duda que nosotros podamos tener en cuanto a si es bueno o no es bueno hacer la voluntad de Dios. Dios nos dice,
No os conforméis a este siglo, a esta época, sino transformaos, ir más allá de la época, ir más allá de lo que dicta la opinión del momento, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? No. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Eso. Vamos entendiendo, ¿eh? Y aquí lo dice, que la manera de comprender la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, o al revés, no está bien, ¿verdad? Me parezco al Chapulín o al Chavo. Bueno, eso. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera de entender la buena, agradable y perfecta es que nuestro entendimiento esté renovado. Es que nuestra manera, mira, con una mentalidad del mundo, con una mentalidad de este mundo, de este sistema, difícilmente vamos a comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es algo espiritual y se entiende a través del Espíritu. Racionalmente nos parecen ilógicas muchas cosas, pero el Evangelio tiene que ver con fe, en primer lugar. Con fe, y fe es creer, fe es confiar. Si yo creo que Dios es bueno, si yo creo que la palabra es el pensamiento de Dios, si yo creo que Dios tiene lo mejor para mí, entonces voy a confiar en su voluntad. Aunque no la entienda, aunque no la comprenda a cabalidad, pero voy a entender y voy a confiar en el carácter de Dios. Porque si Dios dice lo que es, Él siempre va a actuar de acuerdo a su carácter. Y Dios es bueno, y Dios es fiel, y Dios no miente, Dios no cambia. Dios siempre es el mismo, de ayer y de hoy y por todos los siglos. Todo va a pasar, pero Él va a permanecer siempre fiel. El apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Lo que no dice que es fácil. No dice que es fácil. Algunos me dicen, sí, yo sé que no es fácil. No es fácil. Pero eso no significa que tú y yo no podamos hacer ni vivir en su voluntad. Porque como esto se trata de Dios, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar de su Santo Espíritu para que tú puedas vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu. Todas las personas que tratan de vivir la vida cristiana en sus fuerzas fracasan. Todas las personas que tratan a su manera de vivir la vida cristiana fracasan. Tarde que temprano renuncian. Porque no es por nuestras fuerzas cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos cumplir con la voluntad de Dios. No es en nuestras fuerzas, es con sus fuerzas. Por eso el apóstol Pablo dice, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Cada vez que tú quieres hacer algo en tus fuerzas, vas a fracasar. Porque esto se trata de sus fuerzas operando en mí, ayudándome para hacer su voluntad. ¿Es difícil dejar las cosas del mundo? Sí, pero en sus fuerzas se puede. ¿Es difícil cortar con amistades que no aportan nada a mi vida? Es difícil, pero con la ayuda del Señor se puede. ¿Es difícil cortar con aquella persona que ha hecho la vida mía a cuadritos? ¿Por años? Sí, es difícil. Pero con la ayuda de Dios se puede. Con la ayuda de Dios se puede. ¿Cómo voy a dejar el vicio que llevo tantos años? Es difícil, sí, pero se puede. Es que yo antes tenía una forma de vivir, mi forma de vivir, pastor, no sé, usted sabe el mundo, ¿verdad? Y todo, las mujeres, y ahora, ¿cómo lo hago? Lo puedes hacer con la ayuda del Señor. Pero cada vez que tú tratas de hacer algo en tus fuerzas, te lo digo anticipadamente, vas a fracasar.
Se trata de que tú y yo humildemente, con una alta dosis de humildad, vamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y le digamos: ayúdanos a hacer tu voluntad. Nunca hacer la voluntad de Dios es algo fácil. Mateo capítulo 26, verso 39 al 44. Lo hemos leído. Ahí está la escena donde Jesús, antes de ir a la cruz, va al jardín o al huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz. Y Él reúne a sus discípulos y luego toma a Pedro, Juan y Jacobo, los discípulos más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, y los toma y los lleva aparte a un lugar y comienza a abrirle su corazón y comienza a entristecerse en su alma. Y luego los deja ahí y va y comienza a orar. Y en la oración de Jesús, Él dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermanos, damas y caballeros, hacer la voluntad del Señor no es algo fácil, pero siempre va a traer buenos resultados a nuestra vida. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, dijo: Padre. Y si usted se da cuenta en el relato del verso 39 al 44, usted se va a dar cuenta que Jesús 3 veces oró la misma oración. 3 veces le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Por favor, ayúdame en este trago amargo. Por favor, ayúdame en este momento tan difícil de mi ministerio. Por favor, que lo que tengas que hacer pase rápido. Pero no quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. O sea, si el Hijo de Dios estuvo dispuesto a ceder su voluntad, a renunciar a su voluntad para agradar el corazón de Dios, ¿qué más nos queda a nosotros que somos seguidores de Cristo y que somos imitadores de Él? ¿Qué más nos queda a nosotros? Recuerden que tú y yo debemos parecernos a Cristo. Y así como Cristo renunció a su voluntad y abrazó la voluntad del Padre, sabiendo que era difícil, pero abrazó la voluntad del Padre, así también nosotros tenemos que abrazar los designios de su voluntad. Hermanos, que Dios nos ayude a ser una generación que ame la voluntad del Señor. Hay tantas personas con las cuales yo me encuentro que está interesada en las obras de Dios, en el milagro, en que Dios resuelve un problema, en que Dios les dé la casita, el autito, el novio, la noviecita que quieren. Hay mucha gente interesada en ese tipo de cosas. Pero Dios desea que tú no solamente conozcas sus obras, sino sus caminos. Uno de los salmos dice que Dios le reveló sus caminos a Moisés y al pueblo le reveló sus obras. Siempre va a haber gente que quiere ir tras las obras, tras el milagro, tras lo material, tras las cosas domésticas de la vida. Siempre va a haber gente en todos los lugares que va a ir tras esas cosas. Pero la vida no se trata de ir tras eso, de buscar el reino en primer lugar, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Todas las cosas serán añadidas. De joven yo entendí eso, de buscar a Dios. Cuando yo conocí a Patty, mi esposa única de 33 años, hoy 33 años de la crucifixión. Wow. 33 años o 32, no, siempre me equivoco. Nos conocimos cuando ambos estábamos sirviendo al Señor, cuando ambos éramos líderes de una congregación. Y comenzamos a noviar, y después de algún tiempo la gente recién se dio cuenta que nosotros estábamos noviando, porque nunca abandonamos, porque nunca dejamos, porque nunca le colocamos pausa a nuestro servicio al Señor. Porque si yo buscaba el reino de Dios, todas las cosas iban a venir por añadiduras. Te quiero dar un consejo: no estés aquí por otra cosa que no sea realmente
buscar el reino de Dios. Te vas a decepcionar. Aleluya. Es buena, es agradable, es perfecta, pero no es fácil. Para Jesús no lo fue, tampoco lo va a ser para nosotros. Pero el mismo poder que operó en Cristo Jesús es el mismo poder que está en nosotros para ayudarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El mismo poder que operó en Cristo Jesús y que le resucitó de los muertos es el mismo poder que está en nosotros. Hermanos, estemos convencidos que tenemos el poder de Dios en nosotros. Estemos convencidos que tenemos el poder de Dios en nosotros. Mire, el otro día estaba llamando a una empresa para contratar un servicio y me dice, bueno, vamos a ver si tiene que pagar o no. Vamos a ver a chequear su historial. Y estaba con Patti, y Patti se puso a orar ahí. Ella, usted sabe cómo es bien histriónica, bien, y levantó las manos, Señor, por favor, y pa. Y yo estaba ahí tratando de convencer a la persona, ¿verdad? Y le digo, ¿y cuánto es lo que yo tendría que pagar si contrato el servicio? $400. Ay, Señor, trágame tierra. $400 solamente por un clic. Así le dije, por un clic. Sí, pero empezó la maquinita a funcionar. No, pero ¿sabe qué? Usted no tiene que pagar nada. Usted puede contratar el servicio sin pagar nada porque tiene buen historial de crédito. O sea, algo tan simple, te lo muestro, como algo tan simple. De frente a un problema, confiar en el poder de Dios. Algunas veces estamos como Moisés, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano, tonto? ¡Ey! ¿Qué tienes en tu mano? Pero Señor, ¿qué hago? Mira, los egipcios vienen detrás. ¡Ey! ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, extiende la vara y el mar se abrió. Nos olvidamos del poder de Dios. Pensamos que Dios está limitado al problema, a la enfermedad, a la dificultad. Por eso el reino es sobrenatural. Amén. No es algo natural. Y debemos vivir en esa dimensión. En la sobrenaturalidad del Evangelio. Aleluya. Hay dos expresiones donde la voluntad de Dios se manifiesta. Dos expresiones donde podemos conocer la voluntad de Dios. O expresar, mejor dicho, la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios expresa su voluntad para nosotros? Número uno, hay una voluntad general. General. Para todos nosotros. Es como si yo le dijera, hermanos, el sábado vamos a limpiar aquí el salón. Para todos. No di nombres, no asigné tareas, para todos. Pero si yo le digo, pero tú, Yamín, te vas a encargar de limpiar esos vidrios. Expresé mi voluntad, pero también de manera específica. Y hay dos formas cómo se expresa la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios general para todos. Diga para todos. Eso. Y esa voluntad, la voluntad general, es el deseo y la voluntad de Dios para todos sus seguidores, para todos sus hijos, para todas las personas sin excepción. Ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios para todos. Es la voluntad de Dios general para todo el mundo, para todas las personas. ¿Cuál es esa voluntad? Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Otro ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación. ¿Eso es para algunos o para todos? ¿Me escuchó muy bajito? ¿Eso es para algunos o para todos? O sea, el deseo de Dios para todos es que nos apartemos de una vida impura. Es que nos apartemos de una vida inmoral. Aquí no hay que racionalizar, aquí no hay que pensar, aquí no hay que consultar a Google Maps para saber lo que dice. Aquí está claro.
el propósito y el deseo de Dios es que apartéis de toda fornicación. Y luego dice más abajo que el deseo y el anhelo de Dios es que vivamos en santificación. Eso es para todos. Pastores, no pastores, gente nueva, gente antigua, jóvenes, adultos, mujeres y hombres. Gorditos, flaquitos, altos, chicos, huesuditos como yo, para todos. Es la voluntad de Dios para todos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hebreos 10:25, mira, aquí está la voluntad de Dios también. Hay cientos de pasajes que tú puedes buscar. Dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Esto es para algunos o para todos? Para todos. No hay excepción, es para todos. Y cuando uno lee las Escrituras, se encuentra con una cantidad de pasajes donde se expresa la voluntad general de Dios para sus hijos. El no matar, el no robar, el amar a tu enemigo, bendecir a tu enemigo, el no codiciar la mujer de tu prójimo, el perdonar a quien te ofende. Todos esos mandamientos están dentro de la voluntad general de Dios para todos. Dios desea que hagamos todo eso nosotros. Pero hay otra manera como Dios también expresa su voluntad, y es a través de la voluntad específica de Dios. La voluntad general y la voluntad específica de Dios. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, verso 15. El Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que prediquemos el evangelio a toda criatura. Pero si Dios dijera, Misael, yo quiero que tú prediques el evangelio, pero vayas a la China, ya no estoy en la voluntad general de Dios, estoy en la voluntad específica de Dios, que Él me dio a mí como una persona específica. Pablo y Pedro tenían que predicar el evangelio, pero Pedro tuvo el llamado de ir a predicar el evangelio a los judíos. Y Pablo tuvo el llamado de ir a predicar el evangelio a los no judíos. ¿Está de acuerdo conmigo? Es decir, que hay una voluntad para todos, pero hay una voluntad específica para todos. Yo tengo un llamado a pastorear, pero mi llamado es pastorear acá, estas ovejas. Tengo un llamado a la enseñanza. Tengo que enseñar porque es mi llamado. La manera como yo lo haga, la manera como yo cumpla ese ministerio, depende de la gracia que Dios me está dando. Depende de la gracia que Dios me da o fluye a través de mí. Pero tengo un llamado específico. Todos tenemos un llamado general y todos tenemos un llamado específico. ¿Cuántos saben y están conscientes que Dios nos ha llamado a servir? Ahora, la segunda pregunta, ¿cuántos saben en qué área específicamente Dios les ha llamado a servir? Ahí cambia la cosa, ¿verdad? De lo general a lo específico. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué es lo que Dios quiere específicamente para mí? El apóstol Pablo dice que Dios lo apartó del vientre de su madre. Jeremías dice que fue apartado desde pequeño. Antes que él naciera, él ya sabía que Dios lo había apartado. Tenía claro cuál era la voluntad de Dios. Ser un profeta a las naciones. Hermanos, algunas veces nosotros estamos tan entrampados en conocer lo que Dios no nos ha revelado, que dejamos de lado lo que Él nos ha revelado en su palabra. Ahora, ¿dónde yo encuentro la voluntad de Dios para mi vida? Ya sea la voluntad general o la voluntad específica. ¿Dónde yo encuentro la voluntad de Dios para mi vida? En su palabra. No hay otro lugar. Usted no puede ir a ningún brujo, medium,
¿verdad? Una bolita de cristal, ver el tarot, ver las cartas, quemar las hojitas del té para saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. El único lugar donde usted puede conocer la voluntad de Dios para su vida es la palabra de Dios. Por eso hay que leerla, por eso hay que meditar en ella y por eso principalmente hay que practicarla. Porque no debemos ser oidores sino hacedores de la palabra. Esto lo dice Santiago capítulo 1. Entonces la palabra es la fuente de mayor revelación de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea, de lo que Dios tiene para mí y para ti. ¿Por qué anda gente tan perdida como Adán en el día de la madre? ¿Sabe por qué? Porque no lee la palabra. Está esperando que venga alguien y le diga, ¿qué tiene Dios para mí? Y no es malo, porque yo creo que Dios sigue hablando a través de profetas. No es malo, yo creo que Dios habla a través de personas. Dios usa instrumentos para hablarnos, pero la mayor fuente de revelación es la palabra del Señor. Por eso aquí sale una máxima: si no leo la palabra, difícilmente voy a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? La puedes subir a las redes si quieres esa frase. Si no leo, no conozco la voluntad de Dios. Y qué importante es el conocer la voluntad de Dios. Y ya lo dije muchas veces, me he encontrado con gente preguntándome, pastor, ¿qué marca era la túnica que usaba Jesús? ¿Era Chanel, Louis Vuitton, Zara? ¿Era Nike? ¿Es Reebok o Nike? ¿De qué marca era cuánto calzaba el apóstol Pablo? ¿Y qué va a pasar en esto? Hermanos, nuestro compromiso es obedecer todo aquello que Dios ya nos ha revelado en su palabra de manera clara. De manera clara. Y fíjate que los mandamientos de Dios son claritos. Tú no tienes que ir a Google Maps, a Wikipedia, para que te lo resuelva. Están claritos. Y son simples con la ayuda del Señor. Entonces, ¿dónde podemos conocer? Ahí la palabra, ahí están sus mandamientos. Por eso la Biblia se llama o tiene 2 testamentos. ¿Sabe por qué? Porque el testamento es lo que alguien deja cuando no está con nosotros. Y la Biblia es un testamento que nos expresa claramente lo que Dios desea de ti y lo que Dios desea de mí. Si tú quieres agradar a Dios, lee la palabra. Si tú quieres conocer qué es lo que Dios tiene para ti hoy y mañana, lee la palabra. Pero divorciados de este libro, difícilmente vamos a conocer la voluntad de Dios. Y Dios desea, porque Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrar su voluntad, mostrar sus propósitos a cada uno de nosotros. Es necesario leer la Escritura, es necesario conocer la palabra de Dios. Dios nos muestra sus caminos, Dios nos muestra su voluntad, Dios expresa sus deseos a través de su palabra. Aunque hay muchos que desean conocer las obras, Dios está interesado en que tú conozcas su voluntad. ¿Por qué es necesario conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Para no perder el tiempo. Mira qué simple. Yo siempre aconsejo, le digo a las muchachas, a los muchachos, cuando me permite, yo siempre le digo, mira, si no estás seguro con alguien, no pierdas el tiempo. Si no estás seguro de esta relación, no pierdas el tiempo. Si no es la persona para ti, no pierdas el tiempo. Si la persona en la cual tú has fijado los ojos no te ayuda en crecimiento en fe, no pierdas el tiempo. Si la persona en la cual has fijado tus ojos no suma a tu vida, no pierdas el tiempo. Yo siempre digo, para estar en una relación tú tienes que estar claro en lo que quieres, en lo que deseas, en qué esperas de la otra persona, en lo que se espera de ti. Si no estás claro, si no estás convencido, no des ningún paso. Es que todo el mundo, no importa, tú no eres todo el mundo. Tú eres una discípula de Jesús que quiere agradarlo a Él. Amén.
Si la persona con la cual tú has fijado los ojos no quiere agradar a Dios, no pierdas el tiempo. Me voy a quedar sola. No pierdas el tiempo. No le voy a seguir por ahí. No le voy a seguir. Pero me gustaría tanto compartir ese tipo de cosas, por la experiencia de lo que he visto en mi propia vida, por la experiencia de tanta gente que ha aconsejado, y a lo largo de los años los veo fracasados. Y ojalá tú tengas el deseo de alguna vez preguntarme: pastor, hábleme de estas cosas. Yo quiero escucharlo porque no me quiero equivocar. Porque, un paréntesis por la misma ofrenda, porque si para nosotros el matrimonio es importante, ¿para cuánto es importante el matrimonio? A ver, esta es una bomba. ¿Para cuánto es importante el matrimonio? Si el matrimonio es importante, ¿acaso no debiéramos tener cuidado con la persona que elegimos para que sea nuestra esposa o nuestro esposo? Pues si es para toda la vida. No es hasta que el amor dure, es hasta que la muerte los separe. Si es para toda la vida, pues tengo que fijarme, tengo que tener ojo. Tengo que orar a Dios. Tengo que buscar la dirección de Dios. Hermanos, si nosotros sabemos que Dios puede hablarnos, ministrarnos, mostrarnos el camino, la pregunta que yo siempre me hago: ¿pero por qué no le preguntaste a Dios? ¿Pero por qué no fuiste a tus mentores para que te guiaran? ¿Pero por qué no buscaste el consejo? Porque en la multitud de los consejos está la sabiduría. No, es que yo quiero hacer lo que yo quiero. Después vive las consecuencias, pues. Y ya nadie puede hacer nada. Nadie puede hacer nada. Amén. ¿Por qué debo conocer la voluntad de Dios? Para no perder el tiempo. ¿Cuántas personas pierden los mejores años de su vida tratando de descubrir qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Dónde quiere Dios que yo le sirva? ¿Dónde quiere Dios que yo esté? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y se pasan la vida, se pasan los años, envejecen en el tiempo, les salen canas en el templo, pero nunca saben para qué están. Entonces, por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Ustedes saben que cuando la gente va a entrar a la universidad, primero, creo yo, hablan con los consejeros, ¿verdad? Los consejeros te van orientando a ver qué te gusta, para qué eres bueno, qué te da resultado, y van orientando para enfocarlo en una carrera que realmente pueda terminarla. Lo mismo pasa en esto. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué Dios me llamó a su reino? Tú debes preguntarte, papachi, ¿por qué estoy aquí? Giselle, ¿por qué estoy aquí? María, tú tienes que preguntarte. No eres María, ¿verdad? No, pero por si acaso, por fe. Bueno, María, o Pedro, o Juan, te dirán: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios ocupó a Alice para que me presentara el Evangelio? ¿Será casualidad? ¿Será que estuvo Cupido y me mandó una flecha? ¿Por qué razón? ¿Para qué Dios me trajo aquí? Conocer la voluntad de Dios, lo primero es que nos ayuda a no perder el tiempo. Segundo, nos ayuda a vivir enfocados. Todo lo que yo hago durante la semana, o muchas cosas de las que yo hago, tienen que ver con mi llamado. Yo estoy enfocado en perfeccionar mi llamado. Me enfoco en perfeccionar la predicación. Me enfoco en perfeccionar la enseñanza. Me enfoco en que Dios me dé de su gracia. Yo no pierdo el tiempo en la semana. Algunas veces Patricia me dice: ¿estás vivo todavía? ¿Estás ahí? Misael, ¿estás ahí? Yo me encierro. Buscando a Dios, buscando dirección de Dios. ¿Qué hablarle a mi pueblo? ¿Qué decirle a la iglesia?
cómo enseñarles el camino por cual debemos andar. Hermanos, conocer la voluntad de Dios me ayuda a vivir una vida enfocada, me ayuda a vivir con un sentido de propósito, me ayuda a entender el por qué yo estoy aquí. No puede usted pasarse muchos años solamente sentado. Usted está aquí para algo más. Quiero que se ponga en pie en esta mañana. Estamos para algo más y eso es lo que Dios nos quiere revelar. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Darnos un sentido, que descubramos su llamado, su propósito, su voluntad, tanto en su expresión general como también específica. Termino con esto y repitiendo la misma frase de un principio. Todo en el reino de Dios tiene que ver con hacer su voluntad. Todo. Amén. Por eso siempre digo que la oración más peligrosa que encontramos en la Biblia y que Jesús nos enseña a hacer, ¿saben cuál es? La que está en Mateo capítulo 6 verso 10. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la oración más peligrosa. Se requiere mucha valentía, se requiere mucha fuerza de voluntad para hacer esa oración. Yo no sé cuánto realmente de nosotros hemos orado alguna vez esta oración. Señor, venga tu reino sobre mi vida y hágase tu voluntad. En mi vida, hágase tu voluntad. No podemos estar en el reino haciendo nuestra propia voluntad. No podemos estar en el reino haciendo lo que yo creo, lo que a mí me parece o lo que yo pienso. Y oro, iglesia, para que Dios nos dé amor por hacer su voluntad. Oro para que Dios obre en nuestros corazones y ponga una pasión por hacer su voluntad. Porque el mejor lugar donde tú y yo podemos estar no es un resort 5 estrellas. El mejor lugar es estar en el centro de su voluntad. Por eso David decía, hacer tu voluntad me agrada. Me siento contento, me siento completo, me siento realizado, me agrada. Pero para hacer la voluntad tenemos que tomar una decisión, renunciar a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo estimo, a lo que a mí me gusta. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos una vez más. Y gracias por mostrarnos, Señor, el camino que tú deseas para nosotros como iglesia. Tu palabra es la máxima revelación de tu voluntad. Tu palabra es la fuente que nos expresa de manera clara, específica, tu voluntad sobre nuestras vidas. Como iglesia, ayúdanos a amar tu voluntad. Ayúdanos a valorar tu voluntad. Ayúdanos a entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ayúdanos a descansar en tu carácter. Tú siempre vas a actuar de acuerdo a tu carácter. Y tú tienes un carácter fiel. Tú tienes un carácter bondadoso. De manera que vas a actuar de acuerdo o en consecuencia con tu carácter. Señor, ayúdanos como iglesia. Ayúdanos como pueblo tuyo a amar tu voluntad, a vivir en ella. El hacer tu voluntad me ha agradado. Señor, hay muchas cosas con las cuales nosotros luchamos. Siempre estamos en una constante tensión en hacer lo que yo quiero o en hacer lo que tú propones. Ayúdanos en esta mañana. Danos entendimiento, danos comprensión, danos revelación a nuestro espíritu. Señor, como dijo David, enséñanos a hacer tu voluntad. No solo a conocerla, no solo a entenderla, sino a hacer tu voluntad. Que los próximos días, que los próximos meses, que los próximos años de nuestra vida estemos comprometidos con tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias.
Bendice esta palabra en nuestros corazones y en todos los amigos que también nos escuchan desde cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.